Esta es la historia contradictoria, compañeros, que tenemos por delante, y la tenemos que decir como fue. Y yo sentía necesidad de contar toda la historia, toda, la de todas las organizaciones que vinieron a apoyar la lucha y la huelga del 75, porque era el último bastión que quedaba. El sindicato Luz y Fuerza de Agustín Tosco había sido intervenido un año antes. Junto con él el Esmata de Córdoba, Citram, ya se había disuelto. La Federación Gráfica Bonaerense de Raimundo Ongaro. Prácticamente todos los sindicatos clasistas y combativos de aquella época habían sido descabezados, los dirigentes estaban prófugos o presos. Y quedaban dos experiencias todavía que estaban vivas, que eran la de Villa Constitución y la del Ingenio Ledesma en Jujuy. El Ingenio Ledesma, donde se va todos los años a recordar la noche del apagón, donde la empresa directamente en connivencia con la gendarmería produce un apagón en el pueblo y secuestran centenares de compañeros, de los cuales una veintena todavía están desaparecidos, junto con el intendente, el doctor Aredes, un hombre totalmente comprometido con los trabajadores, un hombre que denunció todas las enfermedades que se generaban en el trabajo, en el ingenio. Todo eso sucedió en la noche del 20 de marzo. Y el último lugar de resistencia que quedaba vivo era Villa Constitución. Por eso aquí estuvieron todos, compañeros. Estuvieron todos y pusieron sus mejores visitantes. El PRTR, los montoneros, Poder Obrero, todos ellos estuvieron presentes sosteniendo esta huelga. Y muchos de nuestros compañeros pertenecían a esas organizaciones. Entonces yo creo que hay que decir todo, compañeros. Durante muchos años, y es entendible, las madres, los organismos de derechos humanos, para poder reclamar por sus hijos y familiares desaparecidos, tenían que ocultar su identidad política, para poder pedir, para poder preguntar. Pero cuando uno da cuenta de la historia, hay que dar cuenta de toda la lucha como fue, compañeros, tal cual sucedió. ¿Por qué una generación, a la luz de la experiencia de Che Guevara en Bolivia, que tanto había denunciado las dictaduras militares latinoamericanas, eligió ese camino? Eso fue, sucedió. No justifica en absoluto ningún crimen, no justifica en absoluto ninguna desaparición, no justifica en absoluto la apropiación de ningún chico. 500 bebés a los que se les cambió la identidad, y todavía estamos festejando cada vez que uno de ellos recupera la identidad. Anteayer fue el número 105. Miren todo lo que hay que hacer. Miren todo lo que se logró, pero también todo lo que falta. Y yo no tengo ninguna duda, compañeros, y lo quiero decir con todas las letras. Este proceso que hoy vivimos es posible, porque en este país llegó a la presidencia un militante que fue capaz de dar por finalizadas las leyes de la impunidad y llevar los genocidas de nuevo al tribunal. Y hoy tenemos más de 200 militares condenados por crímenes atroces durante la dictadura militar. Y eso hay que reconocerlo. Y si este libro hoy es posible porque vivimos ese clima de recuperación de derechos. Y porque la nueva generación, esa nueva clase obrera que ustedes la ven ahí, con los uniformes de fábrica, muchos de ellos ni habían nacido cuando fue el Villazo, son los que se van a apropiar de esta memoria, de este relato, de esta historia, y van a llevar, yo no tengo ninguna duda, con total dignidad, la lucha del movimiento sindical en Argentina, porque allá hay algo que hasta ellos están resignados, que en este país es imposible terminar con el sindicalismo, porque la clase obrera del trabajador en Argentina es altamente sindicalizada, más allá de los dirigentes que nos tocan en desgracia, más allá de los traidores que tuvo el movimiento obrero, de los héroes, de todo lo que tuvo, de todas las contradicciones. La clase obrera argentina se apropia de los sindicatos, y por eso es necesario también, como parte de la recuperación de la memoria,
Y yo no tengo duda que con este gobierno se va a avanzar en ese sentido. Vamos a lograr una legislación laboral que permita avanzar por mayor democracia sindical, por mayor libertad sindical, lo cual no quiere decir atomización. Nosotros queremos construir un sólido y unido movimiento obrero, pero sobre la base de la voluntad de los trabajadores, no sobre la base de los sindicatos hereditarios, del sindicalismo empresario, de todas esas plagas que nos generó la década del 90. Y por esa razón, compañeros, muchos lo habrán visto, yo voy a hacer, porque además pertenezco al Centro de Estudios Legales y Sociales, al CEL, uno de los organismos de derechos humanos que más participación está teniendo en los juicios contra los genocidas. Me han ofrecido como testigo de concepto en la causa por el asesinato del compañero Mariano Ferreira, ese compañero asesinado por apoyar la lucha de los tercerizados del Roca. Una de las plagas que nos dejó el 90, compañeros, los tercerizados del Roca tienen convenios de la UOC, del Plado de Comercio, y ganan 3 veces menos que los de la Unión Ferroviaria. ¿Y saben qué son? ¿Se acuerdan de los viejos catangos? Los de vía y obra, los que andaban con la zorrita a mano cambiando rieles y durmientes. Cuando privatizaron los ferrocarriles, tercerizaron ese negocio. Y en la tercerización fueron pretidos dirigentes sindicales que terminan asesinando a los trabajadores que deberían defender. Pero esto, compañeros, no es para lamentarlo, esto es para combatirlo, esto es para poner el cuerpo aquí. Hay que lograr condenas ejemplares para los asesinos y los trabajadores. Es la primera vez en 40 años que esto se logra. Ojalá en el 72, 73, 74 hubiésemos podido llevar a algunos de estos asesinos a la justicia. Es probable que no hubiese habido los niveles de enfrentamientos que hubo. Entonces, en esta recuperación de la democracia, del sentido de la historia, los sindicatos tienen mucho que decir. Y yo no tengo duda que esta nueva clase obrera, que hoy está despuntando, que son los que van a conducir los destinos de los sindicatos en los próximos años, lo van a hacer con otra cabeza, lo van a hacer con otra práctica, recuperando la historia, compañeros. Acuérdense siempre de esa frase, de ese glorioso pensador del movimiento obrero argentino, que se llamó Rodolfo Walsh, que escribió esa carta al año de la dictadura militar que hizo historia, el que escribió la proclama el 1 de mayo de los secretarios argentinos, que la firmó Raimundo Ongaro, una pluma increíble, un militante que cayó bajo las balas asesinas y terminó la ESMA. Él siempre decía: las clases dominantes no quieren que los trabajadores tengan historia, quieren que cada lucha empiece de nuevo, como si antes no hubiese habido ninguna otra lucha de la que sacar experiencia. Y nosotros tenemos que construir ese relato, tenemos que rescatar esa experiencia. Para eso estamos, compañeros, porque en última instancia, la práctica sindical, en el lugar que uno esté, delegado, comisión interna, último vocal, secretario adjunto, secretario de prensa, secretario, son funciones, compañeros, son funciones. Se equivocan los que creen que el sello le da más poder a uno que a otro. Somos todos compañeros, en las fáciles y en las difíciles. Y acá hay compañeros que me honran con su conducta, compañeros que han pasado situaciones peores que las nuestras, que han conocido los campos de concentración y que sin embargo siguen sentados, relatando cuando nos paramos a relatar nuestra propia historia. Y eso, compañeros, es algo que llena de orgullo. La verdad, pensé mucho en qué es lo que tenía que decir. Y esto es, me parece, lo más importante de lo que pretendo transmitir en este relato. Un relato colectivo, un relato escrito por muchos compañeros. Y sí, compañeros, vamos a seguir escribiendo y vamos a seguir contando. Están pendientes las luchas de los 90,
las reconversiones, ¿se acuerdan? Cuando las grandes fábricas del cordón industrial echaban al 30% los planteles para hacer la misma producción y aumentar la productividad. Cuando decenas de miles de trabajadores quedaban en la calle producto de las privatizaciones. Ahí hubo resistencia y ahí hubo luchas, muchas veces que no se conocen, nos vamos a rescatar. Y vamos a rescatar la lucha más hermosa, a mi entender, que se plasmó en la década del 90. Una lucha en que volvió a poner en paz a los que luchan por la clase media. Porque el problema que tenemos cada vez que salimos a la calle, que peleamos, que fastidiamos, hay algunos que siempre se molestan porque se corta una calle, porque hay una marcha, porque nos incomoda. Esa lucha nos reconcilió. Una lucha que empezó, yo recuerdo que hablé con el compañero Hugo Yasky, cuando empezaba, justo lo habían matado a Teresa Rodríguez en Neuquén. Y veía que estaban armando esa carpa allí enfrente del Congreso, y le digo, Hugo, ¿qué van a hacer? Nada, dice, hay algunas provincias que se atrasaron en el pago de los sueldos, vamos a unificar una protesta nacional, y después ya está, lo levantaba otro. ¿Cuánto pensás en nada? 10, 15 días. 1007 días, más de 3 años de resistencia al intento de privatizar la educación en la Argentina. Cuando todo se privatizaba, cuando el que defendía lo público lo escrachaban como alguien que iba en contramano de la historia, y pusieron en debate la educación pública, y pusieron en discusión la escuela pública. Y esa lucha, de la que también participaron miles de maestros, miles de padres, la comunidad educativa de todo el país, esa lucha se ganó de punta a punta, compañeros. Y si hoy tenemos la derogación de la ley federal, la nueva ley de educación, la ley de financiamiento educativo, casi el 7% del PBI destinado a la educación, fue porque hubo aquella resistencia, compañeros. Miren, y con esta anécdota termino. Hay cosas que a uno le cuesta entender hasta que sale afuera de este país. Yo últimamente he estado a nivel de la Coordinadora Central Sindical del Mercosur varias veces, reunido en Brasil, en Uruguay, en Bolivia estuvimos con Evo, una experiencia increíble. Y cuando a uno le dicen de allá para acá cómo nos ven los trabajadores, realmente da para sentir orgullo. Porque seguimos siendo una clase trabajadora altamente sindicalizada y que merece y tiene el respeto de trabajadores de otros países que no tienen derecho todavía a elegir delegados. Así que por lo tanto es también un compromiso histórico seguir profundizando la práctica y la lucha sindical. ¿Y saben qué, compañeros? Y con esto termino. Aquella pelea fue por la democracia sindical. Y desde que se recuperó en marzo del 84, la primera comisión organizadora, que ganó la Marrón con el 84% de los votos, hasta la última elección del 2008 que nosotros nos tocó perder, jamás hubo fraude, jamás se excluyó compañeros de los padrones, jamás se intentó una sola trampa. Y no se acosa, compañeros, que esta vez, además de pintar la memoria y la historia en las paredes, terminemos volviendo a algunas viejas prácticas de la burocracia. El compromiso es por la democracia, el compromiso es por la participación. Y Cristina, quédate tranquila que con la imagen de Raulito y de Cristina, los metalúrgicos y los maestros volveremos a construir esa unidad indestructible en nuestra querida Villa Constitución.